Volumen 2, capítulo 58. Agosto 13 de 1899. Amenaza de castigos e intenta calmarlo. Esta mañana, Jesús continuaba haciéndose ver, amenazando siempre con castigos. Y mientras yo me ponía a rogarle que se aplacara, como un relámpago desaparecía. La última vez que ha venido se hacía ver crucificado. Entonces me puse cerca para besar sus santísimas llagas, haciendo varias adoraciones. Pero mientras hacía esto, en vez de Jesucristo he visto mi misma imagen. He quedado sorprendida y he dicho: Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿A mí misma estoy haciendo las adoraciones? Esto no se puede hacer. En ese momento, se ha cambiado en la persona de Jesucristo y me ha dicho: no te asombres de que haya tomado tu misma imagen. Si yo sufro continuamente en ti, qué maravilla es que haya tomado tu misma forma. Y además, no es para hacerte imagen mía por lo que te hago sufrir. Yo he quedado toda confundida y Jesús ha desaparecido. Sea todo para gloria suya, sea bendito siempre su santo nombre. Volumen 13, capítulo 12. Agosto 13 de 1921. La tristeza no entra en la divina voluntad. La divina voluntad contiene la sustancia de todas las alegrías, la fuente de todas las felicidades. Me sentía muy afligida y mi amable Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, ánimo, no te quiero afligida, porque en quien vive en mi voluntad aflora sobre todo su ser la sonrisa del cielo, el contento de los bienaventurados, la paz de los santos. Mi voluntad contiene la sustancia de todas las alegrías, la fuente de todas las felicidades, y quien vive en mi querer, aun en el dolor, siente mezclados juntos dolor y alegría, lágrimas y sonrisas, amargura y dulzura. El contento es inseparable de mi voluntad. Tú debes saber que conforme piensas en mi voluntad, conforme hablas, conforme obras, conforme amas, etc., tantos hijos pares a mi querer por cuantos pensamientos haces, por cuantas palabras dices, por cuantas obras y actos de amor emites. Estos hijos se multiplican al infinito en mi querer y giran por el cielo y por toda la tierra, llevando al cielo nueva alegría, nueva gloria y contento, y a la tierra nueva gracia, girando por todos los corazones les llevan mis suspiros, mis gemidos, las súplicas de su madre que los quiere salvos y que les quiere dar su vida. Ahora, estos hijos partos de mi querer, para ser reconocidos como hijos míos, deben semejar, tener los mismos modos de la madre que los ha parido. Si se ven tristes serán echados fuera del cielo y se les dirá: en nuestra morada no entra la tristeza. Y a las criaturas no les harán impresión, porque viéndolos tristes, dudarán que sean verdaderos hijos legítimos de mi querer. Y además, quien es triste no tiene la gracia de insinuarse en los demás, de vencerlos y dominarlos. Quien es triste no es capaz de heroísmo ni de darse para bien de todos. Muchas veces estos hijos quedan abortados o mueren en el parto, sin salir a la luz del divino querer. Volumen 16, capítulo 14. Agosto 13 de 1923.
La Virgen fue el inicio, el origen, el germen del fiat voluntas tua, como en el cielo así en la tierra. Jesús, sobre este germen de su mismo querer que encontró en su divina Madre, formó el gran plano de la voluntad humana en la voluntad divina. Ahora, por medio de otra criatura, abriré el campo de este plano a las generaciones. Me sentía oprimida por la privación de mi dulce Jesús, y poniéndome a rezar le pedía que no tardara en venir a mi pobre alma, que no podía ya más. Entonces, con sorpresa mía lo he visto que estaba estrechado a mi cuello, rodeándome con sus brazos y con su rostro tocaba el mío, y con una luz que quería infundir en mi mente. Yo, como atraída, lo he besado, pero como si quisiera rechazar la luz, y decía entre mí: a mí no me importa conocer las cosas, lo que quiero es salvar mi alma, y Jesús solo me basta para salvarme, todo lo demás es nada. Entonces Jesús me ha tocado la frente, no he podido resistir más, y la luz entraba en mí y decía: hija mía, quien es llamado a un oficio, debe conocer los secretos, la importancia, los deberes, los bienes, el fundador y todo lo que a ese oficio pertenece. Has de saber que una simple criatura rompió las relaciones que existían entre la voluntad divina y la criatura. Esta ruptura destruyó los planes que la divinidad tenía en la creación del hombre. Ahora, a otra simple criatura, si bien dotada de tantas gracias y privilegios, cual fue la Virgen, reina de todos, pero siempre pura criatura, le fue dado el oficio de tener que reanudar, cimentar y ponerse en relaciones con la voluntad de su Creador para reparar la primera ruptura de aquella primera criatura. Mujer la primera, mujer la segunda. Fue propiamente ella que con vincular su querer al nuestro, nos restituyó el honor, el decoro, la sujeción, los derechos de la creación. No fue una sola criatura la que tuvo el inicio del mal y la que formó el germen de la ruina de todas las generaciones. Así, esta sola criatura celestial tuvo el inicio del bien. Con ponerse en relación con la voluntad de su Creador, formó el germen de aquel fiat eterno que debía ser la salvación, la santidad, el bienestar de todos. Ahora, esta celestial criatura, conforme crecía, así crecía en ella el germen de aquel fiat eterno, que haciéndose árbol, el Verbo eterno se sintió raptado a reposarse bajo la sombra de su eterno querer y quedó concebido, formando su humanidad en aquel seno virginal, en el cual reinaba como rey dominante su supremo querer. Mira entonces cómo todos los bienes descienden de mi supremo querer y todos los males salen en campo cuando la criatura se sustrae de la voluntad divina. Entonces, si no hubiera encontrado una criatura que tuviese por vida mi querer y que no se hubiera puesto en relación conmigo con aquellos vínculos de la creación queridos por mí, no habría querido ni podido descender del cielo y tomar carne humana para salvar al hombre. Así que mi mamá fue el inicio, el origen, el germen del fiat voluntas tua come in cielo così in terra. Porque una criatura lo había destruido, era justo que otra criatura debía reedificarlo. Y mi humanidad, que jamás se separó de mi divinidad, sobre este germen de mi mismo querer que encontré en mi divina Madre, formé el gran plano de la voluntad humana en la divina voluntad. Con mi voluntad humana unida a la divina,
No hubo acto humano que no pusiera en relación con el querer supremo. Con el querer divino estaba al día de todos los actos de todas las generaciones. Con el querer humano los iba reparando y los vinculaba con el querer eterno. No hubo acto que me escapara y que no fuera ordenado por mí en la luz purísima de la suprema voluntad. La redención, podría decir que me costó poco. Habrían bastado mi vida externa, las penas de mi pasión, mis ejemplos, mi palabra, y la habría hecho en muy poco tiempo. Pero, para formar el gran plano de la voluntad humana en la divina, para unir todas las relaciones y vínculos por ella rotos, debí poner todo mi interior, toda mi vida oculta, todas mis penas íntimas que son de más duración y más intensas que mis penas externas y que aún no son conocidas. Basta decir que no era el solo perdón lo que impetraba, la remisión de las culpas, el refugio, la salvación, la defensa en los graves peligros de la vida del hombre, como lo impetré en mi pasión, sino era el resurgimiento de todo el interior. Debía hacer surgir ese sol del eterno querer, que atando con fuerza raptora todo el interior del hombre, aun las más íntimas fibras, debía conducirlo al seno de mi Padre Celestial como renacido en su eterno querer. Oh, cómo me fue más fácil conseguirle la salvación que reordenarle su interior en mi supremo querer. Y si esto no lo hubiera hecho, la redención no habría estado completa, no hubiera sido obra digna de un Dios, ni habría ajustado ni ordenado todas las partidas del hombre, ni restituido aquella santidad perdida con haberse sustraído y roto las relaciones con la divina voluntad. El plano está ya hecho, pero para hacerlo conocer, era necesario que primero el hombre conociera que con mi vida y pasión podía obtener el perdón y la salvación, para disponerlo a hacerle conocer cómo le había conseguido la cosa más grande y más importante, que es el resurgimiento de su querer en el mío, para restituirle su nobleza, las relaciones rotas con mi voluntad y con esto su estado de origen. Ahora, hija mía, si mi eterna sabiduría dispuso que una celestial y la más santa de todas las criaturas preparara el germen de mi santo querer, en el cual yo formé el plano del resurgimiento del hombre en mi suprema voluntad, ahora, por medio de otra criatura, haciéndola entrar en las eternas moradas de mi querer y vinculando su voluntad con la mía, uniéndola a todos mis actos, le hago resurgir todo su interior en el eterno sol de mi querer, y abro el campo de este plano a las generaciones, de manera que quien quiera pueda entrar en él para ponerse en relación con la voluntad de su Creador. Y si hasta ahora han gozado los bienes de la redención, ahora pasarán a gozar los frutos del fiat voluntas tua cominciero così in terra, aquella felicidad perdida, aquella dignidad y nobleza, aquella paz toda celestial que con hacer su voluntad el hombre había hecho desaparecer de la faz de la tierra. Gracia más grande no podría hacer, porque con ponerlo de nuevo en relación con mi voluntad, le restituyo todos los bienes con los que lo doté al crearlo. Por eso, sé atenta, porque se trata de abrir un campo de bienes a todos tus hermanos. Volumen 32, capítulo 20. Agosto 13 de 1933. Delirio y pasión divina del querer divino, por querer vivir junto con la criatura. Su acto nuevo y el pintor divino. ¿Qué significa vivir en el querer supremo?
Estoy siempre de regreso en los brazos de la divina voluntad. Parece que suspira el tenerme siempre con ella para darme su vida continua, y yo suspiro por recibirla. Sin ella sentiría que me falta la tierra bajo los pies, el latido en mi corazón, y sufriría una hambre tremenda, sin que ninguna otra cosa me pudiera dar ni siquiera una migaja para saciar el hambre. Oh voluntad divina, si quieres volverme feliz, vivamos juntas, y pueda encontrar en mí la felicidad de tu misma vida. Pero mientras mi mente se perdía en el fiat, mi amado Jesús, haciéndome su breve visita, me ha dicho: hija mía bendita, podría decir que es un delirio, una pasión divina de mi voluntad, que quiere hacer vida junto con la criatura, cediendo la suya para tener la pequeñez humana. Pero ¿sabes por qué? Tú debes saber que mi querer divino tiene siempre pronto un acto nuevo para dar a la criatura, pero si no vive junto, no se habitúa a hacer sus actos unida con mi querer para formar de ellos uno solo, y no lo puede dar. Primero, porque no sería digna de recibirlo. Segundo, porque no entendería el valor del gran don que recibe y no tendría virtud de absorberlo en sí como vida propia. Con el vivir junto con mi divina voluntad se adquiere nueva vida, modos divinos, ciencia celestial, penetración de las cosas más profundas. En suma, como mi fiat es el maestro de los maestros y el que crea la ciencia más alta, hace conocer las cosas no veladas, sino como son en realidad. Por lo tanto, viviendo junto con la criatura, no la quiere tener ignorante, la instruye, le hace sus sorpresas, le cuenta su historia divina, y esto la transforma y la vuelve capaz de recibir su acto nuevo que mi querer le quiere dar. Y el alma, en cada acto que hace unida con ella, adquiere una nueva prerrogativa de semejanza divina. Con el vivir junto con mi querer, el alma se afina, se embellece y se vuelve en nuestras manos creadoras como la tela adecuada en manos del pintor, que por cuanto más bella, más fina es la tela, tanto más bella queda la imagen que quiere pintar sobre esa tela. Parece que sus pinceles y sus colores adquieren más arte, son más capaces, mucho más porque ponen a lo vivo los colores sobre de una tela finísima. Así que la tela se cambia en imagen, quedando a lo vivo los colores, adquiere tal valor de volverse admirada quién sabe por cuántos pueblos. Ahora, más que pintor divino es mi voluntad y no se cansa jamás de dar nuevas bellezas, santidad y ciencia nueva, y está esperando un acto hecho junto con ella para enriquecerla, para hacerse conocer de más y hacer uso de sus pinceles divinos, para elevarla a tal altura y especial belleza, de hacerla ser admirada quién sabe por cuántas generaciones, de modo que todas la llamarán bienaventurada. Y quien tiene el bien de mirarla, se sentirá feliz. Todos los actos nuevos recibidos de Dios, en virtud de que ha obrado en mi querer, la alabarán, y ensalzándola, la harán conocer como la obra más bella de mi fiat divino. Su quererse a bajar a vivir con la criatura, su delirio divino, es señal de que quiere hacer cosas grandes de ella y dignas de su potencia creadora. Por eso, vivir junto con mi fiat es la fortuna más grande y debería ser el delirio, la pasión vehemente y la ambición de todos. Después de esto, oía en mí y fuera de mí el mar murmurante del fiat divino. Oh,
Cómo es dulce, suave su murmullo. Murmura y habla, murmura y acaricia a su amada criatura. Murmura y la besa, y estrechándola entre sus brazos le dice, te amo. Y pide amor. No hay cosa más bella, más agradable, que el que un querer tan santo le diga te amo, y pide por correspondencia el pequeño amor de la criatura. Yo me sentía correr este murmullo divino como vida en todo mi ser, y mi dulce Jesús ha agregado. Hija mía, ¿quieres saber qué significa hacer y vivir en mi voluntad divina? Conocer dónde se encuentra, con quién tiene que hacer, qué puede recibir, no olvidar el bien que ha recibido. Todo esto es señal de que el alma vive en mi divina voluntad. Porque decir que vive en ella y no conocer dónde se encuentra la morada divina que se presta a hacerle de habitación, sería no apreciar, porque las cosas, las personas, los lugares, cuando no se conocen, no se aprecian. Decir, vivo en el querer divino, y no saberlo es absurdo. Y si no lo conoce, no es una realidad, sino un modo de decir, mientras que la primera cosa que hace mi voluntad es develarse, hacerse conocer a quien quiere vivir junto con ella. Por lo tanto, conociendo dónde se encuentra, conoce qué tiene que hacer con un querer tan santo que quiere todo para darle todo. Por eso se pone en acto de recibir su santidad, su luz, y se pone en acto de vivir de los bienes de aquel que convive junto, porque conociéndolo, no siente más el deseo de abajarse en su voluntad humana, mucho más que ya no es suya. Con este conocimiento, la criatura adquiere el oído para escucharlo, la voz para hablar de él, la mente para comprenderlo, la confianza en modo divino para pedir todo y recibir todo. Así que no ignora los bienes que posee, más bien es toda ojo para custodiarlos y agradece a aquel que tanto se ha bajado a vivir con ella. Ahora, si alguno leerá estas líneas que te he hecho escribir y no comprenderá lo que está escrito, y quedando maravillado, pondrá en duda verdades tan sacrosantas, y hasta dónde puede llegar la criatura a convivir junto con mi querer, es señal de que no vive en él. ¿Cómo lo puede comprender si no tiene en sí esta vida tan santa? No ha probado jamás sus delicias, no ha escuchado jamás sus bellas lecciones, su paladar no ha gustado jamás este alimento celestial que sabe dar mi voluntad. Por eso ignoran lo que sabe hacer y dar mi fiat, y si lo ignoran, ¿cómo pueden comprenderlo? Cuando un bien no se conoce, si no se sienten al menos las disposiciones de quererlo creer, lleva la ceguera de la mente y la dureza del corazón, y se puede llegar aún a despreciar aquel bien que para quien lo conoce y lo posee forma su fortuna y su gloria, y daría su vida humana para poseer la vida de mi fiat y sus bienes que ha conocido. Y conociéndolo, es toda oído para escucharlo, es toda ojo para mirarlo, es toda corazón para amarlo, es toda lengua para hablar de él. Más bien, quisiera tener quién sabe cuántas lenguas para decir el bien que conoce, las prerrogativas de aquel que posee como vida, porque la suya no le basta para poder decir todo lo que conoce. Por eso, cuando quiero dar un bien, un don, especialmente el gran don de mi voluntad como vida en la criatura, la primera cosa que hago es la de hacerla conocer. No quiero dar la luz y ponerla en lugar oculto como si no la tuviera, ni mis dones para esconderlos y como para sepultarlos en ella. ¿En qué aprovecharía darlos? Y si no los conoce, ¿cómo podría la pobre criatura corresponderme, amarlos y apreciarlos? Si doy, es porque quiero que hagamos vida juntos y unidos gocemos el bien que le he dado. Es más,
Tu Jesús se hace vigilante centinela para custodiar lo que he dado a mi amada criatura. Así que conocer significa poseer. Poseer significa conocer. Para quien no conoce, las verdades se vuelven difíciles y sin vida. Por lo tanto, sé atenta y goza lo que tu Jesús te ha dado y hecho conocer.